Amigo, amiga, que estás escuchando esta reflexión, te saludo en el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vos. Hoy traigo una reflexión esperando que nos ayude a nuestro fortalecimiento espiritual, nos ayude a cambiar una vida plena viviendo como Dios nos solicita. Hoy traigo un tema esperando que nos ayude y este lleva como título siendo como Jesucristo un ejemplo de perfección. Todos sabemos que Jesucristo es el ejemplo supremo de la perfección a la que los hijos de Dios estamos llamados a aspirar. A lo largo de su vida, Él mostró un amor incondicional, una humildad profunda, una obediencia total a la voluntad del Padre. Su vida es el modelo de lo que significa vivir de acuerdo con los principios divinos y nos invita a seguir su ejemplo en todo momento. Recordando ahí pasajes en las Escrituras, específicamente en el Evangelio del apóstol Mateo, en su capítulo número 5, verso 48, Jesús nos desafía diciendo: «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Esta llamada a la perfección que nos hace la palabra de Dios, amigo, amiga, no implica una perfección humana inalcanzable, sino más bien un llamado que se nos hace a ser completos, maduros en el amor y a vivir conforme a la voluntad de Dios. La perfección, según Jesús, es un proceso de crecimiento en virtud y santidad, guiados por la gracia divina, es decir, por el Espíritu de nuestro Dios. El amor de Cristo es otro componente central de su perfección. Si nosotros leemos ahí en Juan capítulo número 13, versículo 34 y 35, la palabra de Dios nos dice, nos insta, dice de la siguiente manera: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». El amor de Jesús no solo es un sentimiento, sino una acción sacrificial. ¿Qué quiere decir esto? Que culmina en su sacrificio en la cruz por la humanidad. Seguir su ejemplo implica amar sin reservas, amar sin condición alguna. Implica perdonar sin limitaciones y servir a los demás desinteresada. Finalmente, sabemos que la obediencia de Jesús y al Padre es el ejemplo perfecto de cómo debemos someternos a la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 22, verso 42, antes de su arresto, cuando Judas Iscariote, uno de sus discípulos, lo vende a los judíos, Jesús ora de la siguiente forma: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, para que no se haga mi voluntad, sino la tuya». En esta situación, amigo, amiga, la rendición a la voluntad de Dios es algo esencial, algo fundamental para poder vivir como Él vivió, reconociendo que todo viene del Padre y que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que saber que a pesar de haber sido nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz a través de su muerte, por culpa de los judíos que lo condenaron, no les imputó pecado alguno, a pesar de todo el agravio que ellos tenían en contra de Él y de contra de su ministerio que predicaba con sus discípulos los apóstoles. Él hizo todo lo contrario, rogó al Padre que los perdonara. ¿Por qué? Argumentando porque no sabían lo que hacían en ese entonces. Entonces vemos aquí reflejado, amigo, amiga, el amor
precisamente a movimiento de misericordia que se hizo el Señor Jesús, que a pesar de tener ojos, no veían, a pesar de tener oídos, no oían la palabra de Dios, no escuchaban con atención aquello que, ese evangelio de amor que traía nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente, ya para ir cerrando este tema, la perfección a la que somos llamados como hijos de Dios no es una perfección como el ser humano lo puede imaginar, sino es un reflejo de la vida de nuestro Señor Jesús, una extensión de la vida del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Mostrando un amor sincero, una obediencia plena y un constante esfuerzo por reflejar la imagen del Dios vivo en nuestras propias vidas. Eso es con la reflexión con la que yo quisiera que en este momento, en la mañana, en la tarde o en la noche que estás escuchando esta reflexión, nos pongamos a meditar, concienticemos en cómo en los diferentes escenarios en los que vivió nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de todo ello, no cambió su rostro, no cambió su personalidad. Él fue la misma, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No airarnos, no tenemos que hacer todo lo contrario de los que no perdonan. Tenemos que llegarnos a misericordia y perdonar a nuestros enemigos por la falta que haya sido. Tenemos nosotros que ser perdonadores, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y ese es un mandamiento fundamental. Esta es la reflexión con la que yo quiero que cada uno de nosotros hoy salgamos edificados. Esta es la palabra de Dios, y que Dios los bendiga. Paz a vosotros.